Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, el motivo de este vídeo es que quisiera, muy sinceramente, ofrecer una rectificación y una explicación sincera, además de mi disculpa, acerca de un lapsus tremendo, un patinazo en toda regla que cometí en uno de mis vídeos recientes, concretamente en el anterior a este. En ese vídeo afirmé que Donald Trump no poseía estudios universitarios, estudios superiores. Esta afirmación, además de incorrecta, es tremendamente injusta, porque sí los tiene. Y bueno, pues yo deseo enmendarla con claridad y sin matices. Donald Trump cursó estudios universitarios y obtuvo un título en economía por la Universidad de Pensilvania, concretamente en la Wharton School, que es prestigiosísima, acaso una de las más importantes, sino incluso la más importante escuela de economía del mundo, o por lo menos de Occidente. Y este dato, y por eso digo que fue un lapsus, fue un patinazo en toda regla. Yo tengo un pequeño esquema, una especie de escaleta cuando hago los vídeos, no un guión propiamente dicho, pues fue resultado de la euforia provocada por la ironía que quise gastar en el vídeo anterior. Pero oigan, bueno, lo vamos hablando, ¿no? A lo largo de este vídeo. Yo lo que quiero es explicarme, aclararlo, rectificar y sobre todo disculparme. Faltaría más. Entonces, bueno, quiero dejar claro, primero de todo, porque fue un desliz, o sea, lo dije y ni me di cuenta de que lo dije, Quiero dejar claro que yo este dato lo conocía, claro que lo conocía, si es que en el mismo vídeo digo que me he dedicado a indagar y a aprender sobre este personaje y además sobre sus dos generaciones precedentes, que me he remontado incluso a su abuelo, que era un inmigrante que llegó desde Europa. Lo conocía, lo había estudiado en su momento y de hecho lo señalé en mi libro Las guerras de Putin. Lo recogí el dato. En ese libro analizo la figura del expresidente estadounidense en el marco de las tensiones geopolíticas contemporáneas. Y al hacer su semblanza biográfica, pues comento este dato que es importantísimo y además muy significativo por lo que les voy a contar a continuación. Pero en el flujo, como digo, de la exposición, pues no lo mencioné correctamente, metí el patinazo, tuve un lapsus, cometí el error y justo es rectificarlo y aportar los datos y ponerlos como deben de ser. Faltaría más. El motivo del lapsus, más que ignorancia, por mi parte que no lo era, fue que se trató de un desliz provocado por la fuerza de ciertas imágenes biográficas que en el imaginario colectivo y también en el mito en torno al personaje, pues han terminado pesando más que el dato formal de su educación académica. En ese sentido, y en todos los demás, evidentemente rectifico con gusto porque la precisión factual es una obligación no solo intelectual, sino también porque considero que comprender este tipo de errores y rectificarlos obliga a pensar en cómo la biografía de un personaje puede quedar eclipsada por detalles determinantes de su vida y a su vez puede opacar datos objetivos acerca de su historia personal, su formación académica en este caso. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Nueva York, concretamente en Queens, en el seno de una familia más o menos acomodada, marcada por la figura enérgica y pragmática de su padre, Fred Trump, un constructor e inversor inmobiliario que había aprendido a prosperar
en los sectores más dinámicos y también más turbios del paisaje urbano neoyorquino. Su infancia transcurrió entre la disciplina impuesta por sus progenitores y los primeros signos de un carácter expansivo, competitivo y propenso a los gestos grandilocuentes. Alguna mención hago precisamente a su paso por la enseñanza secundaria, donde él decía que iba a ser como su padre, pero superándolo, y que no había nada mejor en el mundo que ganar dinero. El caso es que, aprendió, debido a su falta de disciplina adolescente, aprendió a adquirir esa disciplina teóricamente cuando fue enviado a la Academia Militar de Nueva York, que es una institución donde, según él mismo ha relatado, aprendió el valor de la autoridad, la estructura y la obediencia jerárquica, aunque otras fuentes nos indican que más que una conversión, se trató de una, canalización sutil de un temperamento ya de por sí orientado a la autoafirmación personal. Tras completar esos estudios secundarios a los que me refiero, cursó 2 años en la Universidad Fordham para posteriormente trasladarse, como he dicho al principio, a la Wharton School of Finance, a la Escuela Financiera de Wharton, donde obtuvo en el año 1968 el título de algo así, podríamos traducir como licenciado en Ciencias Económicas. Wharton es sin duda una institución muy prestigiosa, reconocida por su énfasis en la gestión empresarial, que es a lo que se ha dedicado este señor, y también por su implicación en el mundo de las finanzas y la teoría económica aplicada. Dicho esto, que Trump cursara allí sus estudios debería haber formado parte de mis afirmaciones correctas desde el primer momento, pero el relato posterior de su vida, marcado por una serie de decisiones empresariales a menudo impulsivas, de alto riesgo, con alianzas dudosas y con un estilo de liderazgo poco asociable a la sobriedad económica, pues acabó generando, en la euforia del momento de grabar el vídeo, una disonancia que todavía mantengo y lo admito entre su formación académica y el comportamiento del personaje. Esa disonancia, sin quererlo, fue la que me llevó al error de omitir un dato que técnica y objetivamente, constatativamente, como a mí me gusta decir, sí que conocía. Así que, por encima de todo, insisto, faltaría más, mis disculpas. Al graduarse, Donald Trump se incorporó a la empresa familiar que se llamaba Elizabeth Trump & Son. Allí aprendió las claves de un negocio, si bien lucrativo, un negocio que funcionaba en un ecosistema, digámoslo con mucha suavidad, lo reflejo en el libro Las guerras de Putin, donde la proximidad con círculos políticos locales, sindicatos de la construcción, intermediarios inmobiliarios y las más de las veces estructuras vinculadas al crimen organizado, pues formaban parte de la cotidianeidad. La promoción inmobiliaria en el Nueva York de los años 70 y 80 era un terreno fértil para enriquecimientos rápidos, pero también para relaciones opacas en las que Donald Trump, en parte pues porque era lo que había mamado de su propio padre, se movía desde el comienzo como pez en el agua. Y en medio de este ecosistema que menciono, pues Trump fue escalando hacia proyectos cada vez de mayor envergadura, lo cuento en el libro, como levantar edificios en Manhattan, construir hoteles y más tarde pues dedicarse a los campos de golf y posteriormente a los casinos. La caída de sus casinos de Atlantic City, sus múltiples bancarrotas técnicas, las renegociaciones de sus deudas y la entrada de capital procedente de oligarcas internacionales no solo dibujaron en su biografía una trayectoria empresarial accidentada, sino que contribuyeron a proyectar esa imagen de magnate pintoresco que, miren, para bien o para mal, ha eclipsado en el imaginario una realidad mucho más sencilla, que Donald Trump poseía y posee
estudios universitarios de altísimo nivel. El ascenso mediático de Trump, desde su libro bestseller durante años, El arte del trato, hasta su enorme popularidad en el programa televisivo El Aprendiz, consolidó un personaje público deliberadamente construido, directo, agresivo, teatral, orgulloso de sus victorias y siempre dispuesto a señalar culpables para justificar unas derrotas que solo se debían a su calamitoso, seguramente, comportamiento o carácter o malas decisiones, a su espontaneidad excesiva, seamos suaves. Y es que su ego desbordante, su narcisismo manifiesto, su creciente desvinculación de cualquier forma clásica de prudencia diplomática llevó a Donald Trump, ya en los años 80, a aspirar a papeles que le sobrepujaban y excedían completamente su experiencia real. Que pidiera, pongo por ejemplo, lo relato muy dilatadamente, con todo lujo de detalles, en el libro Las guerras de Putin, que pidiera o que quisiera, que aspirase a ser enviado como embajador plenipotenciario a Moscú para negociar directamente con Mikhail Gorbachev en nombre de la administración Reagan el desarme nuclear durante los últimos años de la Guerra Fría, o que proclamara públicamente que él podía resolver en un mes cualquier conflicto internacional en tiempos más recientes, verdaderamente, reconocerán ustedes, no encaja con la imagen que solemos tener de un graduado en una de las más, insisto, prestigiosas universidades del mundo. Pero esta incongruencia entre formación formal y comportamiento político, público, empresarial, pertenece precisamente al ámbito de la psicología y del estilo personal de un sujeto que seguramente va a requerir muchísimos estudios en los años venideros. Y es, ahí donde mi lapsus encontró un terreno fértil en el que pegar el patinazo, en el que resbalarse estúpidamente. Yo lo admito y repito una vez más mis disculpas. Cuando Donald Trump decidió finalmente presentarse a la presidencia, canalizó décadas de resentimiento sociopolítico acumulado en amplios sectores de la sociedad estadounidense. Su figura, absolutamente disruptiva y contradictoria, se convirtió, hay que reconocerlo, en un símbolo. Para unos, símbolo del hartazgo frente a las élites tradicionales. Para otros, hartazgo de un deterioro institucional sin precedentes. Y durante su primer mandato, al que ya le dedicamos un libro, El momento Mussolini, durante su primer mandato presidió, una etapa marcada por tensiones, reformas económicas, enfrentamientos constantes con los medios, una política exterior errática y una narrativa basada en la idea de que solo su voluntad personal podía corregir los males de los Estados Unidos de América del Norte, cosa que, por cierto, no logró. Su derrota en 2020, su insistencia infundada en que las elecciones le habían sido robadas y su influencia en los famosos acontecimientos del 6 de enero del 2021 lo sumieron en una zona de conflicto público y moral que probablemente ocupará a los historiadores durante décadas. Menos mal que yo no soy historiador, sino divulgador, y me estoy dedicando ya a otros menesteres, porque sinceramente les digo que esa etapa me produce un aburrimiento bastante profundo. Su regreso a la presidencia este mismo año indica, sin embargo, que el trumpismo no era una anomalía, ni muchísimo menos, sino un síntoma estructural del tiempo político estadounidense. Así que rectifico, insisto, mi afirmación previa. Donald Trump sí cursó y completó estudios universitarios. Y mi error nace de haber dejado que la imagen biográfica, construida a lo largo de medio siglo de excesos, gestos teatrales, negocios arriesgados e innumerables controversias,
pareciera incompatible en mi propia psique con una educación formal de alto nivel que, si uno estudia al personaje, es que le pasa desapercibida a pesar de que conozca el dato. Y de ahí mi error. Un error que yo no me puedo permitir, insisto. Pero los hechos son los hechos y es mi deber reconocerlos sin ningún tipo de ambigüedad. Faltaría más, insisto. Agradezco a la persona que me ha señalado la imprecisión y me permite, precisamente a través de su apunte, cuando yo a lo mejor hoy iba a plantearles otro tema en un vídeo completamente distinto, pues me permite corregirla. El rigor no consiste en no equivocarse. No consiste en no equivocarse, sino en rectificar cuando corresponde y, en mi caso, en hacerlo con la mayor brevedad y transparencia posible. Dicho esto, conviene recordar que toda biografía, cuando se examina con atención, revela capas que escapan al superficial fulgor mediático. En las guerras de Putin dedico un análisis detallado a la confluencia de intereses, maniobras y relaciones que desde hace más de 4 décadas han rodeado la figura de Donald Trump y que explican mejor que ningún rasgo psicológico cómo llegó a convertirse en un actor geopolítico de primer orden. ¿Qué quieren que les diga? Es lo que hay. Y se convirtió en un actor político de primer orden, a la vista está, no porque poseyera, que era lo que yo denunciaba ayer, no porque poseyera, porque tuviese una visión estratégica, que no la ha tenido nunca ni nunca la tendrá, pobrecito mío, sino porque su trayectoria personal lo fue, y he ahí lo fascinante del individuo, lo fue aproximando casi por inercia, a redes de poder transnacional donde se mezclaban el capital ilícito, la política exterior del Kremlin, los intereses inmobiliarios globales y la influencia de estructuras religiosas y financieras que, aunque discretas, han sido cruciales en la política occidental contemporánea. Voy a ser muy sutil porque si ustedes tienen curiosidad, en el libro están más que extensamente explicadas las respuestas. La vinculación de Donald Trump con círculos mafiosos no es una invención reciente, ni mucho menos. Está más que documentado desde hace más de 4 décadas. Hay bibliografía y hemeroteca para hartarse al respecto. Es casi inabarcable. En lo que hay es, de hecho, podríamos decirlo así, como divulgadores de la historia, como personas que se dedican a practicar aquello que les enseñaron en la carrera de historia, lo que hay es un hilo que se remonta al auge de su imperio inmobiliario en Nueva York en los años 70 y 80. En aquella época, cualquier promotor que pretendiera levantar edificios colosales en la isla de Manhattan acababa necesariamente entrando en contacto, si es que quería evitar las demoras, los sobrecostes y muchos problemas, acababa entrando en contacto, con la red de los sindicatos controlados por la mafia italiana. Los Gambino, los Genovese, los Colombo, toda esa constelación de intereses familiares rayanos con lo que ustedes pueden ver en las películas del Padrino, toda esa constelación era en la Gran Manzana la que dominaba el hormigón, el acero, la logística y la mano de obra. Entonces, Trump no fue una excepción. Todos tenían que pasar por ese aro. No fue una excepción, todo lo contrario. Fue, en todo caso, un beneficiario temprano de aquel ecosistema. Luego está el mítico Roy Cohn, su abogado personal y mentor político, que era también uno de los intermediarios más eficaces entre el mundo empresarial y el crimen organizado. Cohn le enseñó a Trump no solo a moverse entre jueces y periodistas, sino a entender que en determinados entornos, pues el negocio fluye mejor cuando no se hacen
demasiadas preguntas. Y tras el derrumbe financiero de sus casinos en Atlantic City, que también cuento detenidamente en este libro, la necesidad de liquidez llevó a Donald Trump a abrirse a capitales procedentes de otros ámbitos todavía más turbios, y es aquí donde entra en escena, aunque ya había asomado la patita en la Torre Trump adquiriendo apartamentos, pero bueno, asoma el otro gran vector que analizó en las guerras de Putin, la creciente penetración del capital ruso en el mercado inmobiliario estadounidense desde los años 90. Con la caída de la Unión Soviética, inmensas fortunas, algunas adquiridas de forma abrupta y opaca durante la salvaje privatización de las empresas estatales, buscaron refugio en el ladrillo occidental. Y la organización Trump, con su obsesión por el rascacielos y el lujo ostentoso, pues se convirtió en un destino natural para esos capitales, en un refugio. Trump lleva 40, 50 años queriendo levantar una Torre Trump en Moscú. Y el problema al que se ha enfrentado siempre es que los oligarcas que querían sacar dinero de Rusia no iban a invertir sus capitales opacos precisamente dentro del país. Tenían que sacarlos fuera, especialmente porque muchos procedían del mundo mafioso. Luego está el tema de los vínculos con esa mafia de Vladimir Putin, pero eso lo encuentran ustedes en el libro. Yo quiero aclarar el tema de Donald Trump. El caso es que, sin constituir una prueba directa de ilegalidad, porque Donald Trump, si se ha caracterizado por algo, ha sido por sortear los vericuetos de la alegalidad, sí que ilustra una dinámica, que es que Donald Trump pasó en pocas décadas de la dependencia de la mafia italiana por sus obras inmobiliarias en Nueva York a la dependencia del dinero procedente de oligarcas rusos para sostener su imagen de solvencia, una solvencia que no tenía después de múltiples fracasos empresariales. Su precariedad moral, porque difícilmente puede llamarse de otro modo, alimentó también estos vínculos. No solo Trump se jactaba de aprovecharse de las ventajas fiscales con un talento innato, sino que hacía gala pública de haber utilizado, por ejemplo, su condición de propietario del certamen de Miss Universo para circular entre bambalinas contemplando a mujeres desnudas que no podían protestar al respecto mientras, pues se preparaban para hacer sus desfiles. Es decir, hablamos de un ejercicio de poder y voyerismo que él mismo describía frente a las cámaras de televisión, está grabado, con una mezcla de orgullo y trivialidad altamente preocupantes para quien ocupa hoy el sillón del despacho oval. Las denuncias por acoso sexual, los testimonios de mujeres que relatan conductas inapropiadas. No estoy hablando del caso Epstein, estoy hablando de casos particulares de él. Y la conocida grabación, y si no la conocen les animo a que indaguen, la grabación del Access Hollywood, pues no fueron accidentes circunstanciales en su vida, sino expresiones de una estructura íntima basada en la impunidad, el narcisismo y la cosificación del otro, particularmente de la mujer bella. Desde muy temprano, incluso antes de que su perfil político emergiera con fuerza, Donald Trump ya era objeto de atención por varios servicios de inteligencia del bloque del Este. Su primer matrimonio con Ivana, checoslovaca de origen, abrió canales de vigilancia que hoy están documentados. La policía secreta checoslovaca monitorizó ya en los años 80 esos movimientos del matrimonio Trump y la información recolectada fluía lógicamente hacia Moscú. Y resultaba lógico. Estamos hablando, además no fue el único caso, evidentemente, ni mucho menos, pero era un empresario joven, adinerado, ambicioso y que además ya estaba en los años 80 en contacto con los círculos del poder estadounidense. Así que resultaba un objetivo natural para el espionaje soviético de la época, que era abrumador. También hablo de ello en el libro Las guerras de Trump, es que es un libro muy gordo.
donde aparecen muchos detalles con muchísimas referencias que ustedes pueden rastrear. Y es que el seguimiento de Trump ya desde aquella época no se debía a que él fuera entonces relevante políticamente, sino a que el ecosistema en el que se movía se convertía en aquella época en una pieza útil dentro de un tablero todavía mayor. En ese mismo entramado se inscribe otro capítulo muy singular de su biografía reciente, que es su relación a través de su consuegro, Jared Kushner, con la secta Chabad Lubavitch, un movimiento jasídico de fortísima implantación internacional, especialmente en Rusia, cuyo liderazgo ha recibido durante un cuarto de siglo el apoyo del mismísimo Vladimir Putin. No es ningún secreto que el presidente de la Federación Rusa ha tejido relaciones con este movimiento tanto por razones simbólicas como por su utilidad diplomática y financiera. Chabad Lubavitch funciona como una red transnacional, como nodo de influencia y como vínculo o vehículo para determinados grupos económicos rusos con intereses globales, que por cierto también enlazan muy directamente con el actual presidente de la República Argentina, el señor Javier Milei, y otros líderes políticos internacionales que de momento me callo. Que el entorno familiar de Donald Trump, su yerno, su consuegro, se encuentre entrelazado con dicha organización no convierte al presidente Trump en miembro de una conspiración religiosa sionista ni nada por el estilo, ni muchísimo menos, pero sí que revela la complejidad de las conexiones que rodean su figura y que abordo detenidamente en el libro Las guerras de Putin, como parte de una arquitectura de poder donde lo político, lo religioso y lo económico se ensamblan con sorprendente, incluso diría que más que sorprendente, fluidez. La historia de Donald Trump, en suma, no puede entenderse si no vemos esta constelación de influencias. La mafia italiana en la Nueva York de su juventud, los oligarcas rusos, su apetito inmobiliario tras la caída de la Unión Soviética y la mirada atenta de los servicios de inteligencia del Este sobre su vida privada, junto con las acusaciones de abuso que, pues iluminan su moral instrumental, y a esto le añadimos la cercanía de su entorno familiar a un movimiento religioso respaldado por el propio Vladimir Putin y financiado por actores vinculados a negocios oscuros del crimen internacional. Este es Donald Trump. Entonces, todo esto compone una biografía donde su dimensión pública, es decir, el político, el showman, el presidente, es apenas visible porque supone la punta de un iceberg cuyas capas más profundas revelan un mundo que combina ambición, vulnerabilidad, oportunismo y dependencias de redes de poder que desbordan con mucho la retórica patriótica que él siempre ha exhibido y que puede colar para personas que no tienen demasiado conocimiento, pero caramba, ahí está el divulgador, ahí está el historiador, ahí está el periodista de investigación, el profesional de lo que sea, para aportarnos datos y cada cual que decida si los gestiona, los obvia o se deja llevar por la propaganda. Todo esto y muchísimo más lo explico en el libro Las guerras de Putin y también en la serie de vídeos, ya que estamos, que pueden encontrar ustedes en nuestra página web bajo el título El Superagente Naranja. El Superagente Naranja es precisamente Donald Trump. Bien, acabo aquí y me despido una vez más agradeciendo muy sinceramente al seguidor que señaló mi lapsus anoche y que me ha permitido con su observación, además muy respetuosa, corregir un error y enriquecer el contenido que comparto en este canal. La cultura del debate público, especialmente en un medio tan atomizado como las redes sociales,
pues bueno, necesita precisamente de este tipo de gestos. La disposición a señalar una impresión con elegancia, el deseo de mejorar entre todos la calidad de lo que producimos y consumimos. Cuidado con esto. Y la conciencia de que nadie, por informado que esté, está exento de equivocarse. En un tiempo en el que la arrogancia y el griterío digital parecen imponerse sobre el matiz, pues hombre, resulta reconfortante, por lo menos para un servidor, comprobar que todavía existe un público capaz de discrepar sin hostilidad, de corregir sin humillar y sin insultar, y de aportar algo importante sin deformar el sentido de lo dicho. La elaboración de materiales, se intenta que sean de calidad, no es una tarea solitaria. Por mucho que uno investigue, por mucho que uno escriba, por mucho que uno reflexione, la mirada del otro, esa inteligencia externa que observa siempre desde un ángulo diferente, es absolutamente necesaria para completar el cuadro, no solo que se quiere ofrecer, sino al que todos deberíamos aspirar. Por eso yo llevo 8 años diciendo, a mí no me sobra nadie, a mí lo que me sobra es la mala educación, el mal comportamiento, el gañanismo, pero eso precisamente no me ha sobrado jamás y me ha parecido estupendo porque me ofrece la oportunidad, la ocasión de poner en valor lo que entre todos podemos conseguir. Y por eso precisamente, quizás, pues la conversación pública funciona como un laboratorio colectivo y es maravilloso. Unos aportan datos, otros interpretaciones, otros preguntas que no habíamos considerado y entre todos, se teje un hilo argumental que permite avanzar hacia una comprensión más rica y matizada del mundo que habitamos. Es precisamente, y con un poco de ironía o de gracieta, incluso de cariño, lo llamamos academia, como si fuese la academia de Platón o algo por el estilo, es lo que hemos tejido entre más de 100 personas en Patreon con nuestros mecenas, donde los contenidos son otros, más extensos y un poquito más profundos, si se quiere. O por lo menos se intenta, desde luego más variados y ya con una relación directa a través de chat, a través de directos, 2 veces por semana. El caso es que la discrepancia, y esto es muy importante dejarlo claro, lejos de ser un problema, porque no lo puede ser, porque ontológicamente no lo ha sido nunca, la discrepancia, digo, es no un hándicap, ni muchísimo menos. Bien entendida, que es como se debe entender, es un motor. Es la fricción de perspectivas lo que afina las ideas. Es esa fricción lo que obliga a argumentar mejor, a rectificar errores como hago yo hoy, a contrastar fuentes, a revisar intuiciones y en ocasiones, insisto, a rectificar como ha sido mi caso ahora para bien de todos, porque a mí me ha hecho reflexionar acerca de cómo se me pudo escapar ese patinazo. También resulta esencial recordar, según yo lo veo, que el modo en que discrepamos, aprovecho, importa tanto como el contenido de la discrepancia. Miren, las buenas maneras, lejos de ser un gesto decorativo, son la arquitectura mínima que permite que el intercambio intelectual no se deteriore, no se pudra, no se emputezca en una agresión o en una miseria dialéctica. Es verdaderamente lamentable ver personas adultas con un léxico y con unas formas gañánicas equiparándose de mala manera con el creador de contenidos que ha hecho un vídeo pues con un cierto esfuerzo, aunque sea para promocionar sus cosas y poder poner un plato encima de la mesa. Es verdaderamente bochornoso y provoca mucho sonrojo, mucha vergüenza ajena. Cuando alguien señala un error con cortesía, como ha hecho esta persona, abre la puerta a un diálogo fructífero para todos.
Cuando lo hace con hostilidad, destruye de antemano la posibilidad de aprender juntos. Del mismo modo, cuando uno responde con humildad y gratitud, yo lo intento, puesto que se me ha tratado bien, es decir, renuncia a la soberbia, que es una tentación para los creadores de contenido en la que uno suele caer particularmente cuando al otro lado de la ecuación se encuentra con un impresentable, pues esto contribuye a que la conversación siga fluyendo y se convierta en un espacio común de crecimiento, que al fin y al cabo, no sé si es de lo que se trata, pero por lo menos, y ahí hablo con total subjetividad, es lo que a mí me gustaría. Esta dinámica, que parece obvia, es, sin embargo, escasa, muy escasa, lamentablemente escasa en la cultura digital contemporánea, donde la inmadurez y la inmediatez emocional reemplaza con demasiada facilidad y frecuencia la reflexión reposada. Por eso considero tan valiosa la intervención del seguidor que detectó mi lapsus. No se trató de una corrección seca, sino de un recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. Porque queremos entender mejor, explicar mejor y, en última instancia, construir un espacio donde el pensamiento pueda desplegarse con rigor y con libertad. Si algo demuestra este episodio, del que yo me congratulo, es que el conocimiento se sostiene siempre sobre la cooperación y que sólo mediante esa cooperación, modesta, cotidiana, a menudo invisible, pues podemos aspirar a producir contenidos que estén a la altura de la complejidad que nos rodea. Y miren, particularmente porque yo a la audiencia sí que la pongo en mucho valor, no les tomo a ustedes ni muchísimo menos por tontos, pues que esté a la altura de lo que considero que ustedes merecen. Y sin ningún problema, sin ningún problema. A todos los que participan con espíritu constructivo, con curiosidad genuina, con voluntad de diálogo y con la serenidad y las buenas formas y la buena educación que exige el oficio de pensar debidamente, oigan, muchas gracias. Muchas gracias. Desde este lado, desde el lado del que no usa seudónimo, pero no un nombre extraño, estrafalario, y del que da la cara delante de una cámara. Gracias. Este pequeño ejercicio de rectificación no es, espero que no sea una anécdota, sino la confirmación de que el pensamiento colectivo entre ustedes y un servidor aún es posible, y entre otros ojalá lo fuera, y de que sigue mereciendo la pena, y mucho, pero muchísimo, apostar por él. Paz y bien para todos, y que Dios les bendiga, de corazón.